Y bueno, venimos de una familia realmente que ha luchado como muchas personas, creo yo, tanto en Perú como en Latinoamérica en general. Por eso la idea de venir al extranjero, estudiar mi carrera, era un sueño idílico, algo que parecía imposible. Dije, ok, la única manera de yo salir de aquí es con una beca, con un financiamiento externo. Imagínate que naces en Perú y que con 16 años te dan una beca completa para que estudies toda la carrera y todo el máster en Francia, en una de las mejores universidades del mundo y que ni siquiera sepas hablar francés. Danderin es una escritora y activista de Lima, Perú, que ganó la prestigiosa beca Émile Bouldby para estudiar en Sciences Po París, que es una beca que paga absolutamente toda la carrera y todo el máster. Es embajadora de Youth Opportunities, tiene varias publicaciones y ha ganado un montón de premios literarios. En el episodio de hoy, Danderin nos cuenta cómo es emigrar al extranjero siendo tan joven, cómo consiguió esta beca y si es posible adaptarse a Francia viniendo de un país culturalmente tan distinto. Hay otros países que te ofrecen no solamente la educación, sino también te dan alojamiento, el seguro, un estipendio extra para alimentos e inclusive en muchos casos, bueno, algunos cuantos, te dan el vuelo, desde el hecho que tú te lo creas, de que tú eres capaz, porque todos tenemos las habilidades, todos tenemos el potencial, uno mismo impulsarse, porque si uno no se mueve, el mono no se va a mover. Hola, soy Wada y estás escuchando un nuevo episodio de Un viaje de ida, un podcast grabado desde mi pisito en París, donde jóvenes profesionales que se atrevieron a vivir en el extranjero comparten consejos y herramientas para que tú también puedas dar el salto y cambiar tu vida para siempre. Y sin más dilación, empecemos con el episodio. ¿Cómo empezó tu historia en Lima, en Perú? Habla un poco de cómo han sido tus orígenes. Vale, bueno, primero gracias por este espacio porque creo que es una historia muy distinta a la que la gente escucha en el día a día. Yo ahora tengo 19 años, los cumplí en mayo pasado, así que yo llegué con 17 años. Todo empieza porque yo en Lima crecí en el Cono Sur, en el distrito de Villa Salvador. Durante toda mi vida vengo de una familia donde mis abuelos son migrantes de la sierra. Ellos nunca pudieron acabar la escuela, tristemente se dedicaron a oficios menores. Mis padres llegaron a ir a la universidad pública en Perú. Y bueno, venimos de una familia realmente que ha luchado como muchas personas, creo yo, tanto en Perú como en Latinoamérica en general. Por eso la idea de venir al extranjero a estudiar mi carrera era un sueño idílico, algo que parecía imposible. Claro, porque mucha gente se piensa que para ganar una beca tienes que venir de una familia, entre comillas, de clase alta que va a las clases de inglés todas las tardes, que toda la familia a la universidad, pero lo poderoso es saber que hay gente, de hecho muchísima gente, que a lo mejor no viene de el típico, ¿no? Lo que nos imaginamos que es, pero que ha llegado a lugares que a lo mejor para ti eran inimaginables cuando tenías 10 o 11 años, aunque era un sueño. No sé si te imaginabas que ahora estarías estudiando aquí en Francia. No, nunca, porque además venir a Francia no estaba en mis planes. Mis Claro. planes eran España, otros lugares. Francia llegó porque me aventé a realmente buscar cumplir el sueño de estudiar fuera, y una de las oportunidades que surgió en esta investigación que me tomó meses, gracias también a parte de tu canal y lo que podías comentarnos toda la comunidad, pues llegar a Bootme, pero realmente fue una cuestión de meses donde yo al final me di cuenta que iba a venir a Francia, que eso fue en 2022. Vale, vamos a hablar de la beca, pero me gustaría saber un poco antes, ¿no? Porque cuando ya conseguimos la beca es como que vemos ya el resultado, es la parte bonita que siempre ponemos en redes, pero ¿cómo llegaste a la idea de quiero una beca, soy capaz de conseguirla, aunque no tenga ningún contacto, nunca he hablado con nadie, haya visto algunos vídeos de YouTube? O sea, ¿cómo has llegado a esta beca viniendo de este contexto que no tenías a ningún referente? Fue cuando tenía 15 años que yo, a raíz de la pandemia, mi vida mm, tomó un giro 360 grados. Yo tenía ya una vida establecida en Perú, estaba preparándome para la universidad allá, a estudiar Derecho, teóricamente, después quería ir a la Academia de Diplomacia, y que después de ello recién iba a venir lo que a mí realmente me apasiona, que como comentaste, que es la escritura. Era la clásica idea de que antes de los 30 tener un trabajo, una familia y el sueño que estereotípicamente nos enseña el sistema. Y la pandemia me hizo reformular todas esas ideas, ese ideal que me habían planteado, porque la pandemia, siento, fue un antes y un después para todo el mundo. Y algo que a mí me dejó muy claro es, hoy estás acá, mañana no se sabe. Claro. Y ese miedo de quizás al día de mañana no estar sin haber, no podido concretar esos sueños que había tenido y que yo había desplazado por buscar esa primera satisfacción social,
no me estaba llevando realmente a lo que yo quería. Entonces decidí cambiar, volví a la escritura y a la vez también empecé a buscar voluntariados, empecé a interesarme por el mundo del activismo, porque para esto yo había empezado también a ver de qué maneras puedo irme de Perú, ¿no? Y realmente debido al contexto económico, también la cultura social, de el hecho de no dejar a los hijos crecer desde jóvenes por su cuenta, ¿no? Que es muy, muy propio de Perú, de Latinoamérica. Dije, ok, la única manera de yo salir de aquí es con una beca, con un financiamiento externo. Y fue a partir de ello que decidí tomarme en serio el tema de la escritura, así como muchos artistas lo han hecho con otros ámbitos, y también involucrarme más con el activismo, y así fue como después de unos meses ya llegué a Youth Opportunities, a otras organizaciones como el programa de e-mentoring en Australia y varios otros que me parecían asombrosos, considerando que estando desde Perú podía recibir ese monitoreo externo y también poder ser parte activa de las organizaciones. Y es muy interesante porque un montón de gente siempre me viene para la academia y me dice, no, pero es que las becas solamente las dan para estudiar ciencias, para estudiar ingeniería, para estudiar economía, pero tú me estás diciendo que tú has hecho una carrera empezando en la escritura, ¿no? Sí, exactamente. Yo empecé a tomar cursos, a tener mentores. De ahí me lancé al mundo de los concursos. Y en ese mundo también descubrí que había concursos no solo de escritura, sino de fotografía, de documentales, de cine, de todo ámbito en realidad. Y es que muchas veces creo que el estereotipo que se tiene de la beca es que solamente están destinados para las carreras que en nuestros contextos son las carreras que tienen futuro, cuando en realidad muchas becas están abiertas para todos los campos, dependiendo del perfil de cada persona la que postula el programa. Sí, efectivamente, porque yo, por ejemplo, que hice el máster de fotografía en Nueva York, en España fotografía es una carrera que o ni se piensa que es una carrera o no tiene becas o no tiene nada y pensamos que como en España es así, en el extranjero va a ser igual, pero muchas becas, si no ponen específicamente que es para un campo en específico, abarca un montón de disciplinas. Mucha gente piensa, no, es que no he encontrado una beca para estudiar biología en Panamá, por ejemplo, pero es que a lo mejor la beca es para toda la universidad e incluye biología. Entonces, tener un poco la cabeza abierta a decir, oye, vamos a pensar que mi carrera también tiene posibilidades de estudiar en el extranjero y a lo mejor hasta más porque son países normalmente con más poder adquisitivo que a lo mejor Perú o España, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, cuando yo empecé a buscar las alternativas, lo que a mí me pasaba era que yo no postulé a otras tampoco, no por tener una garantía con la mía, ni mucho menos. Yo postulé por intentar, para conocer el proceso de BUDMI y quizás con esa experiencia previa ya prepararme para las becas de España o de otros lados. Pero como yo tenía un poco el plazo de la universidad en Perú, que ya no podían guardarme el espacio universitario, tenía que encontrar algo antes de mayo, ¿no? Entonces también fue una planificación de último momento, pero que igual fue muy bien medida porque después, al averiguar de más apoyos, hay apoyos de países que uno no se imagina, que Claro. te dan mucho más de lo que actualmente yo inclusive con mi beca, que solamente es enfocada para el programa educativo de bachelor como el de máster. Hay otros países que te ofrecen no solamente la educación, sino también te dan alojamiento, el seguro, un estipendio extra para alimentos e inclusive en muchos casos, bueno, algunos cuantos, te dan el vuelo, que es también Sí, algo que vuelos, si te dan, te cubren todo, que eso es sí, las maravillosas becas de los gobiernos, que suelen ser algunas súper generosas. Y antes de hablar de la beca de Emil Budmi, porque estoy seguro que la gente está pensando, vale, pero ¿qué incluye la beca? ¿Cómo la conseguiste? ¿Cuáles son los datos? Me gustaría ir un poco al pasado y contar un poco cómo nos conocimos, porque a mí yo también en la pandemia es como que a uno le cambió, ¿no? La vida, un poco las prioridades. Y yo me di cuenta que quería dedicarme más a las redes, a YouTube, y empecé a tener la idea de abrir la academia, esto hace un montón de años. Y entonces puse un formulario en el que mis seguidores podían escribirme si tenían ideas para la academia, para cursos y tal. Había como 200, 300 respuestas y más o menos al azar elegí algunas y entre ellas estaba Danerin, así que es para mí súper especial que estés aquí porque me acuerdo que nos reunimos online porque eras parte de mi grupo de Consejo de Sabios para hacer la academia y el yo verte que pasaste de estar ahí en Perú a estar ahora aquí, estábamos el otro día tomándonos algo, me parece súper especial porque realmente las becas cambian vidas, ¿no? Así que vamos a hablar específicamente de tu beca Emil Budmi, qué es lo que te incluye, cómo es un poco el proceso y qué es lo que has hecho gracias a la beca. pues yo descubrí la beca buscando sobre mi área, que es ciencia política,
Aquí en Francia algo muy diferente que en Latinoamérica es que existen los Gran École. Los Gran École son universidades, institutos de educación superior que tienen una especialización en alguna rama profesional. Existen las Business School, o bueno, en francés École de Commerce, y en el caso de Sciences Po es parte de una red de universidades de altos estudios que se enfocan en ciencia política. ¿Eso qué significa? Que lo que estudiamos todos en el Bachelor Program es ciencia política, pero no exclusivamente esa área, sino que saben complementarlo con las ciencias sociales. Entonces, durante el primer año yo tuve, por ejemplo, cursos de historia, economía, sociología, ciencia política, derecho constitucional, también una parte de filosofía. Entonces, siento que es un programa completo para hacer un bachelor, que no es similar a las universidades con programas en específico. Y entonces, lo que pasaba era que la beca se ofrece para, primero, personas que son fuera de la Unión Europea, no deben tener una nacionalidad perteneciente de este continente. Y algo muy curioso que de alguna forma fue una señal para mí de pensar que podía intentarlo era que te piden haber acabado el año anterior a postularte el programa de escuela de tu país. ¿Esto qué significa? Debes estar cursando, si tu calendario académico empieza en julio, agosto, hasta abril próximo, estar postulando en ese último año académico, o si es como el caso de Perú, empezar clases de marzo a diciembre, tienes que postular ni bien acabas en diciembre porque te piden las notas de los últimos 2 años de escuela y sobre todo que no hayas tenido un gap year como suelen tomarse algunas personas Claro. un año sabático. Y una pregunta, porque, por ejemplo, hay para diferentes becas en Estados Unidos que tienes que hacer también el examen que se hace general para entrar en la universidad. ¿Tú tuviste que hacer algún examen específico para entrar en el sistema de educación francés o no te pidieron ningún examen de ese tipo? No, porque Sciences Po París, así como los otros Sciences Po, en realidad son instituciones semiprivadas. Si bien tienen subvenciones del Estado, el sistema de admisiones es privado. Los estudiantes franceses postulan por Parcoursup, que es un sistema muy diferente, quienes vienen de un sistema de estudio de liceo. Pero en el caso de los extranjeros, se llena un formulario de la misma página de la universidad que consiste en 4 partes: notas, la recomendación de un docente, bueno, 2 recomendaciones al día de que yo sepa han aumentado a añadir una carta más, unos ensayos, responder preguntas sobre tu perfil y una entrevista final, que eso recién te dan la posibilidad de la entrevista si completas las 3 primeras partes con éxito. Y si hay, por ejemplo, a un peruano que está ahora viendo este vídeo pensando, madre mía, esta chica que es de mi país, ¿cómo la ha conseguido? O sea, ¿qué consejo le darías a esa tú de hace unos años que está viendo este vídeo, pero que piensa que es imposible porque a lo mejor piensa que no es lo suficientemente inteligente o que vive en un pueblo demasiado pequeño, que a lo mejor tú eres como la excepción, que yo entiendo que sí que lo eres porque obviamente no todo el mundo acaba estudiando aquí, pero ¿qué consejo le darías para que se empoderen un poco a animarse a estas experiencias? Yo creo que sería no se limiten en su perspectiva de vida, porque yo hasta antes de pandemia yo de verdad sentía que no había forma de salir de el sistema que nos establecen en nuestros países. Y yo creo que desde el hecho que tú te lo creas, de que tú eres capaz, porque todos tenemos las habilidades, todos tenemos el potencial, el hecho es cómo nosotros lo podamos estructurar, lo podemos redirigir en nuestras vidas. Empezar desde hoy, quizás el resultado no va a verse de aquí a mañana o en una semana, pero si tú sigues y perseveras y lo pones como prioridad ante eh, otros factores externos en nuestra vida y tú te lo pones como la meta a largo plazo, si es para ti sobre todo, eso también es un poco lo Claro. que juega, ¿no? Un poco, eso va a llegar de una u otra forma, no de la forma más rápida porque es un proceso largo, las becas, mucha gente creo me escribe a veces preguntando por mi beca y como, oye, yo la quiero, pero es un proceso que involucra años de preparación de un CV como el mío, o sea, de los 15 hasta los 17, y el hecho de venir acá es solamente el inicio también, ¿no? Es Claro. también una lucha de estar acá estudiando Sí, sí. y perseverar, entonces no, no se dejen, de verdad, el sueño, ténganlo presente y lúchenlo, porque ustedes son las únicas personas que van a sacar ese sueño adelante. Sí, yo creo también que lo que ha dicho hay como dos luchas diferentes, ¿no? Porque tenemos la lucha de conseguir la beca y la lucha de venir a adaptarte. Son dos luchas que, o sea, uno piensa, no ha conseguido la beca, ya ha terminado, pero nada que ver.
Pero yo pienso que la segunda lucha es más bonita porque la primera lucha estás en tu casa, viviendo con tus padres. Tú te crees que vas a conseguir la beca, pero no tienes nadie te la está garantizando. Estás tú con tu ordenador haciendo papeles, pensando cómo me la van a dar a mí si no soy un genio. Entonces esa lucha para mí es peor porque la segunda lucha al menos pues ya has ganado una beca, ya es una lucha, o sea, ya tienes algo garantizado, ¿no? Así que hay que pasar por esta incertidumbre de, bueno, me voy a lanzar, voy a hacerlo, aunque ahora no sepa ni cómo ni cuándo, y sobre todo buscar y empezar más que esperar al momento que estemos, entre comillas, preparados, porque si esperamos ese momento, no nos daremos cuenta cuando echamos la solicitud de que no tenemos la carta de recomendación, no hemos hecho el nivel de inglés o de francés que nos piden. Entonces, la preparación es clave. Pero una cosa súper importante que no hemos hablado todavía es qué incluye específicamente tu beca. Bueno, la beca es una beca porcentual. Primero, dependiendo, bueno, como te comentaba, los requisitos de haber acabado la escuela, pagar, pues tienes que primero, antes de la beca, postular a la universidad. El proceso que les comento de las notas, ensayos, entrevista y recomendación, eso es el proceso de admisión a la universidad. Eso lo tenemos que realizar todos y tiene un coste. En su época fue $150, que eso fue lo lindo que quisiera sumar, que a raíz de los concursos, yo no solamente creé un CV, sino pude financiar la postulación, que mucha gente no sabe, pero postular a becas también implica un dinero. Pude pagar la postulación, la application fee, pero también la traducción de documentos porque tienes la opción de hacer la postulación en inglés o en francés. Lo bueno de ser internacional. Entonces, en mi caso, yo presenté mis documentos traducidos en inglés, las notas de escuela y todo ello, pagué la postulación y recién después de la postulación, de tener esa primera admisión, es que, digamos, todos estos documentos, tus ensayos, tu CV, que también te lo piden en su momento, y todos los papeles van a pasar a un comité de becas. Primero, ellos van a decir si te la dan o no te la dan, y después van a decir cuánto de porcentaje te toca, porque hay la beca desde un 25%, un 50%, un 75% y un 100%, como es mi caso. Eso de la matrícula, o sea, de los estudios que te costaría, porque normalmente, ¿cuánto costaría estudiar la carrera en Sciences Po si no te dan absolutamente nada? El año en licenciatura cuesta al día de hoy un poco menos de 15.000 euros. Eso cuando no vienes de la Unión Europea, porque siendo en la Unión Europea me imagino que es más barato, ¿verdad? Cuando eres estudiante de la Unión Europea, bueno, que tus padres tienen una residencia fiscal acá, no necesariamente una nacionalidad, porque tengo amigos franceses que su familia está en el exterior y no les permiten, tienen que pagar como extranjeros. Sí. En ese caso no hay opción a una digamos, una reformulación del coste. Es para todos los extranjeros los 15.000 euros. Vale. En el programa de bachelor y en el máster sí cuesta un poco más de 22.000 euros. Claro. Y esa es la otra ventaja de la beca. La beca cubre, digamos, el coste del programa en licenciatura, y si la ganas en licenciatura, el mismo porcentaje de tu licenciatura se va a renovar automáticamente para el máster. Claro, eso es espectacular, porque entiendo ya Esther solo pensando, vale, necesito otra beca para el máster, pero es como que ya siendo tan joven, al menos tienes la certidumbre de que tu educación está, entre comillas, cubierta, ¿no? Esa parte, la parte de decir, tengo la carrera y luego hasta el máster. Y es que no solamente es la seguridad de que tienes ahí programa cubierto, obviamente tienes que validar y responder al programa, o sea, ser un alumno. No te piden excelentes notas tampoco dentro de la universidad, pero sí que valides y bueno, claro, se espera. Sino que también viéndolo por el lado de migrar, cuando eres un estudiante y vives sola, como es mi caso, o sea, imagínense a los 7 años venir a vivir sola al otro lado del mundo, te ayuda un montón con el trámite del visado, la estadía acá, no tienes que estar, como en otros casos, estar a la espera de una nueva renovación del año académico. Claro. Para renovar tus documentos acá. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces hablemos un momento de esto que acabo de decir. 17 años de Perú, viniste, era tu primera vez en Europa en general, Sí, nunca primera había vez salido. en Europa, en Francia. ¿Cómo fue? O sea, ¿estuvo bien la experiencia desde el principio o te dio como mucho shock? Porque a veces hay como el típico bajón del principio, Total. que todo el mundo ve las fotos, ¡buah, has ido a Francia! Se lo estará pasando genial. A lo mejor estás tú en la cama llorando, echando de menos a toda tu familia. No, es que es justamente eso. Siento que el primer año de no solamente los estudiantes migrantes, no cualquier persona que viene de una cultura latina, una cultura más cálida, a Europa, sea Francia, Alemania, donde sea, hay un choque. Sí, sí, claro. Porque primero vienes a vivir solo, entonces pasas de compartir una casa con Todo el tu familia, rato con la familia. la con dinámica todo. es distinta, o Sin sea, idioma, ¿no? Que lo echas de menos, hablar un poco.
Algo que mucha gente se lo comentaba antes es que yo acá llegué sin saber francés, o sea, eso también fue un reto porque hay gente que, claro, ya como que se predispone porque ya lo tiene planeado, pero como le dije, fue que en enero descubrí la beca, postulé hasta febrero y en abril tuve el resultado y entonces dije, ok, tengo que hacer los trámites, pero en ese tiempo no me dio tiempo a aprender el idioma. Entonces mi consejo es realmente, es muy importante la planificación que tengan respecto a qué quieran estudiar y dónde, porque el idioma, si bien yo no digo que es imposible, lo aprendí en un año, pero me costó. Claro, Y fue también algo que impactó en mi forma de socializar porque aparte de que acá la gente es mucho más cerrada, al momento de abrirse a nuevas personas y sobre todo a extranjeros, el idioma es algo muy fundamental, tanto sea para la vida diaria como para las clases y todo, ¿no? Entonces, si tuve ayuda a la universidad respecto a los exámenes, como usar un diccionario, o los profesores eran realmente muy gentiles conmigo y no me corregían la gramática, que yo estoy segura que si eso pasara por alguien que es experto en el idioma, me dice acá hay mil errores, claro. pero así fue como aprendí. Entonces, no es Bueno. imposible, pero sí lo tomé muy en cuenta porque creo que se ahorrarían un poco ese coste que les tomaría aprender. Sí, a mí eso me parece súper importante porque yo me acuerdo cuando me mudé a Nueva York, a mí me sorprendió como lo mal que lo estaba pasando y lo poco que nadie me había advertido de que al principio lo podía estar pasando mal, porque cuando alguien se muda y vemos las redes, siempre vemos como la parte, obviamente no vas a hacer una foto como llorando, echo de menos a mi país, pero yo como que siempre intento como que también hablemos de esta parte, no solamente de lo bueno, para no tampoco intentar vender como la imagen de pues soy un triunfador, me va todo perfecto, porque tiene sus altos y sus bajos, y como inmigrante en cualquier país, llega un día que te pones enfermo, tienes que ir a lo mejor al hospital y estás tú solo, o tienes esas cosas que al que nunca se ha mudado, nunca lo ha vivido, pero que por otra parte yo creo que eso te hace crecer mucho, ¿no? Habrás tenido un montón de experiencias que ahora cuando vuelves a tu casa te darás cuenta de la diferencia y lo diferente que serías tú si te hubieras quedado en vez de haberte venido aquí. Yo estoy totalmente de acuerdo porque una de las cosas que siento que me ayudó mucho es a madurar. O sea, ahorita tengo la posibilidad de decir, ok, sé que es hacer una mudanza sola, me mudo como 4 veces aquí en Francia, puedo hacer los trámites que en otro caso mi mamá sería la que Claro. quisiera, ¿no? O sea, tengo que ir a hacerlo del Sí. seguro médico. Dime tu madre, Sí, era como, ok, ahora yo asumo mi responsabilidad y no solamente en esas cosas, sino en la vida cotidiana, ¿no? Que antes, como tú dices, en el contexto latino tenemos mucho la dinámica de la familia y uno hace una cosa, el otro la otra, pero acá haces tú todo por tu cuenta, te cocinas y tienes que estudiar por los exámenes, hacer tus tareas. Algunas personas también, en mi caso lo admito, la beca, como les digo, solamente cubre en la universidad. Entonces, el tema del logement, el tema del alquiler, mejor dicho, y la comida va por mi cuenta. Entonces, también en este verano he aprovechado para trabajar y también hacer, como quien dice en Perú, cachuelos. Hablemos un Como... poco de eso, me parece importante porque hay mucha gente que dice, no, es que si la beca no es 100% y me lo cubre todo, yo no me voy. Y obviamente las becas 100% son las que queremos todos, pero en la mayoría de los casos hay becas espectaculares que te cubren la matrícula o no te lo cubren todo, pero también hay un montón de trabajos que podemos hacer en la universidad, fuera de la universidad. ¿Qué es lo que has hecho tú para poder cubrirte esa parte y cómo lo has balanceado, equilibrado un poco con tus estudios? Es perfecto esa pregunta porque algo que aquí me sorprendió en Francia es que cuando vienes como estudiante la visa misma te permite trabajar por semana 30 horas como máximo. Entonces, puedes tener diferentes no, opciones. En el caso de mi universidad, por ejemplo, había 2 trabajos que ofrecían ser vacataire en la biblioteca y también ser como creador de contenido del campus. Eso Ay, fue qué todo guay, un qué guay. semestre, fue increíble. Sí, eso es genial. Sí. Lo digo porque mucha gente se piensa que es trabajo de estar de secretario o lo que sea, pero yo en mi universidad me acuerdo que había gente que tenía que pagarse también el alojamiento, la comida y eso, y su trabajo era en un departamento que se encargaban de volar drones, o sea, como unas cosas Sí. espectaculares. Sí, no, fue súper increíble y aparte, por ejemplo, algo muy tranquilo que he descubierto acá, bueno, no sé si tranquilo, pero hacer babysitting, que es algo mucho más sencillo que en Latinoamérica, o sea, inclusive le interesa a la gente que sean hispanohablantes porque así los nenes aprenden más rápido otro idioma. Claro. También hay muchos trabajos part-time durante los weekends o lo que haya. O sea, yo creo que también va mucho esto que te comentaba antes de uno mismo impulsarse, porque si uno no se mueve, el mono no se va a mover. Tiene que uno ir a buscarlo y créeme que hay buenas oportunidades. O inclusive, en mi caso, lo que estoy haciendo ahorita en verano es un stage. Un stage es una internship, una práctica que está alineada con mi carrera, de alguna forma está conectada y mi contrato está de la mano de la universidad. Entonces, también hay muchas universidades que tienen bolsas de trabajos,
Hay universidades que te ofrecen prácticas antes de graduarte para que así también salgas al mercado laboral con experiencia previa y no sea tan duro como en Latinoamérica, que mucha gente acaba, termina su tesis, pero las Claro, empresas te tiene que... piden Sí, años de sí, sí, experiencia sí, de sí. dónde lo sacas, ¿no? Claro, claro. Hago una pequeña pausa para decirte que ya tienes disponible una guía con todos los puntos clave, herramientas y consejos que hemos estado hablando en esta entrevista, además de un plan de acción para que puedas aplicar todos los consejos a tu vida. Y te lo puedes descargar siguiendo el enlace en los comentarios si nos estás viendo por YouTube o también en la descripción en tu plataforma de audio favorita. Seguimos. Vale, y entonces vamos a hablar un poco ya, dejemos la beca de lado. Quiero hablar un poco de tu vida en Francia. Choques culturales, amigos, amoríos. Hablemos un poco, o sea, ¿cómo es tu vida en Francia? ¿Cómo es la vida de una peruana metida en Francia siendo tan joven? Sinceramente, yo les digo que vivir en Francia, sobre todo en París, ahora en este verano, Sí. ha sido una cosa de película. ¿Sí? Sí. ¿En qué sentido? Pues yo creo que mucha gente normaliza cuando te das cuenta que mucha gente de tu entorno hace casi que lo mismo que tú, o sea, estudia en el extranjero, trabaja y demás. Pero siento que algo que a mí me ha ayudado es como no dejar de desromantizar el hecho que estoy acá, que es una oportunidad que no todos tenemos. Y un día tranquilo que voy al trabajo, paso por la Torre Eiffel. Claro, y a veces como que a mí también me pasa en estas experiencias que el primer día estás súper contenta, pero a lo mejor a las 2 semanas ya lo has visto y por un momento te olvidas y luego dices, no, espérate, estoy ahí, o sea, no me tengo que olvidar que esto es como una bendición el estar aquí, ¿no? Totalmente. Porque a veces lo normalizamos y nos empezamos a quejar de banalidades cuando en realidad tenemos que agradecer esta experiencia que estamos teniendo. Y es una oportunidad grandiosa porque aparte de vivir como en un entorno que no solamente es estéticamente increíble, también es un entorno mucho más seguro, es algo que también me motivó a ir afuera porque siendo mujer en Latinoamérica enfrentamos muchos retos sociales, en el ámbito personal, en el tema de seguridad y yo les soy sincera, yo he podido acá salir con mis amigas de fiesta y volver a las 3 de la mañana segura, sin el miedo de que me vaya yo a arriesgar a tener Claro. una especie de daño a mi persona, ¿no? Eso también me parece brutal. Ahora, también no digo que eso sea 100% seguro, hay diferentes casos, siempre hay que Claro, estar... obviamente, o sea, siempre en todos los países del mundo Exacto. pasa, a veces en París dicen, no, es que justo hubo este caso, obviamente, si es una ciudad grande hay que tener cuidado, pero yo también pienso que los latinoamericanos en el extranjero son gente muy inteligente, o sea, como que ya están entrenados de una manera en la cual hasta cuando están con la guardia baja, están con la guardia alta. Exacto, no, Así que- total. Y es que también otra cosa que yo agradezco de la oportunidad de estar acá en Europa es el hecho de los beneficios que te da estudiar acá, tanto en Francia como en la Unión Europea, los accesos a museos gratis hasta los 25 años, Y eso es genial. los descuentos estudiantiles y el hecho de que París es una ciudad cosmopolita, es una capital, es verdad, pero una ciudad cosmopolita. Nunca vas a dejar de conocer a gente y gente de tantos países, de continentes, como también personas que, quién sabe, te pueden ayudar a conectar para el estudio o el trabajo, que eso también siento que es meritorio, permitirte abrir tus redes y conocer a personas que quizás en tu país no lo harías porque no frecuentan. Claro. ¿Y has tenido algún otro choque cultural con Francia? O sea, ¿tienes alguna como anécdota o algo de de estos momentos que dices, yo pensaba que era así, pero aquí en realidad es asá? Pues es mucho, la verdad, o sea, desde el hecho de... Yo, por ejemplo, para como estirarte, yo no estoy acostumbrada aquí en Francia que la gente trata a todo el mundo de usted, como alguien de tu edad te trata de usted. Y a mí es como que en España, en Argentina, no estoy acostumbrada a tanto usted porque veo como que te pones como una distancia con otra persona. Entiendo con alguien adulto, alguien mayor, pero aquí es cuando estoy por la calle y alguien joven me dice, oye, se ha olvidado, y es como, me siento como una vieja, ¿sabes? Y a lo mejor tienen mi edad y esas son como, siempre que alguien me dice usted o yo tengo que decirlo porque obviamente tú tienes que hacer lo que hacen en el país, es como que a mí me chirría mucho. Es de estos choques culturales que a mí me da de aquí de Francia. Mira que me pasa lo mismo porque siento que hay mucha cordialidad, lo cual lo acepto porque me parece muy gentil, pero son muy hasta un punto impersonales Sí. cuando no son personas cercanas a ti. Y esto es lo que te decía antes, la socialización aquí es distinta. Siento que en la cultura latina nosotros nos podemos hablar un par de días y no es que seamos amigas de toda la vida, pero ya hay casi. un vínculo de Sí. conocimiento, ¿no? Como que estamos más abiertos a hablar y hablar. Y ellos se reservan muchas cosas. Conozco a gente que en el trabajo, por ejemplo, que yo los saludo y todo, súper cordiales, y yo hasta después de tiempo yo me entero que pues ya son padres o madres, y yo Claro. como, ¿en qué momento? O sea, acá lo has hablado, o están casados, yo qué sé, o sea, son cosas Sí, muy sí. personales que yo entiendo que también lo hacen por protegerse y todo, pero pues no está tanto en la
en la página que nosotros estamos antes, ¿no? Y también en toda la forma de socializar que te comento, o sea, es muy impactante. Y algo curioso acá, como te decía antes, el francés. O sea, si no sabes francés, hay una barrera de todas maneras para conectar. Acá no hablan mucho inglés y si lo tienen es porque han ido al extranjero antes. Creo que hablan mucho más español que inglés. Dina, y además que es como que si tú vas a un francés y de repente le impones el inglés y ni siquiera dices, oye, disculpe, perdón, es que no hablo francés. O sea, si no le haces nada y simplemente preguntas, hi, sorry, where is... No le gusta nada. Y yo en realidad, que en España, por ejemplo, cuando alguien viene hablando inglés y no hablamos perfecto, decimos, ay, perdón, lo siento, no, no sé qué. Y aquí en Francia es como que dice, no, estás en mi país, haz un poco el esfuerzo al menos de hablar un poco el idioma. Y si al menos no me piden las disculpas, o sea, ahí es cuando se empiezan a poner como bastante borde, diría. Sí, un poco, un poco. Pero debo también darles mucho reconocimiento que cuando tienes una amistad francesa, yo tengo muchas amigas queridas y sobre todo en el sur de Francia, te acogen como si fueras una más de la familia. Eso, cuenta un poco también la buena parte porque, claro, si una gente va a decir, oh, wow, por lo que está contando, Voy a Francia. cuando no voy a Francia, también tienes tus amigos, tu gente, Sí. también, me imagino que en tu universidad tendrás como tu grupo internacional también, ¿no? De estudiantes o sea, ¿cómo es tu grupo de amigos? Pues en la universidad realmente hay más franceses que latinos. Es curioso porque si bien la Universidad de Sciences Po París, en el programa de la carrera hay diferentes campuses por todo Francia respecto a las diferentes regiones del mundo. Latinoamérica está en Poitiers, que está al sur, cerca a Burdeos. Es una ciudad pequeña, económica más que París, entonces está perfecto para Mejor. iniciarse como estudiante sobre todo. Y allá, por ejemplo, tuve tanto amigas latinas que también tienen como ascendencia francesa y así. Pero sobre todo amigas francesas que fueron las que me ayudaron a desarrollar el idioma, o sea, de esa manera yo podía socializar, aprender y demás. Y son amistades que después de un tiempo te incluyen en su vida, o sea, te digo, me han podido invitar al sur a pasear vacaciones con ellas, Sí, qué bueno. súper lindas, me han presentado sus amistades de escuela, que me he dado cuenta y no lo que te contaba, ellos socializando de manera distinta, tienen amistades de toda la vida realmente, Claro. es algo asombroso. Pero yo creo que cuando te ganas la amistad de un francés, realmente tienes una persona fiel a ti, porque esa persona te va a ayudar, te va a orientar más, obviamente conoce más su sistema, conoce más toda la cultura, entonces te sabrán guiar un poco mejor, ¿no? Ahora tampoco digo que no sepan todo. Además, también creo que hay franceses que están súper interesados en la cultura latina, quieren Sí. migrar a Latinoamérica, mucha gente que conozco ha viajado allá y tienen mucha abertura a conocer más sobre el idioma, la cultura y creo que son muy también de buscar aprender siempre, no son como de quedarse en algo, quieren expandir su conocimiento y por ello también socializar con gente de fuera. A mí eso me llamó muchísimo la atención. Me di cuenta hace poco de que hay, bueno, un montón, hay bastantes franceses que hacen como backpacking, como viajes y hacen un montón de Latinoamérica. Pero después yo me quedaba pensando en que yo no conozco muchos españoles que hayan hecho también como un backpacking por Latinoamérica y pienso, por el idioma en realidad el español debería poder hacerlo más, pero lo puse como en diferentes redes y la gente me decía que, claro, para el español, la cultura latinoamericana, aunque es diferente, le parece mucho más cercana, muy poco menos exótica, o sea, y dice, pues me voy al sudeste asiático o algo así, pero para el francés, claro, es todo súper nuevo, súper diferente, es como... yo todos los que conozco que han ido a Latinoamérica les encanta. Exacto, yo tengo unas amigas que han vuelto hace poco de su intercambio del último año de carrera, que eso es asombroso. La carrera de licenciatura en Sciences Po te lleva a que el último año te vayas al extranjero. En mi caso me voy a Madrid, como te conté, Sí. hoy en unos días. Tengo amigas que eligieron irse a México, a Colombia, a Argentina. Sí. Han vuelto de México y me acuerdo algo muy claro que mi amiga me dijo y me sorprendí. Me dijo, ustedes sí saben lo que es divertirse. Ya se habrá pegado una fiesta y habrá visto, ¡vamos! Volvió, ella es francesa, cuando yo la conocí en primer año ella hablaba más o menos el español, pero volvió hasta con el dejo mexicano, con las palabras, como el vocabulario, me queda como wow. Y encima les parece tan asombroso que quieren volver, no es como que ya, ok, acabó el año de intercambio, sino realmente también es el Erasmus, ¿no? De descubrimiento y a ellos les encantó. Yo tengo un par de amigos de Sciences Po que son franceses y los conocí porque hicieron el máster, estaban en mi residencia en Nueva York y uno hizo el último año en Princeton, en Estados Unidos, y la otra chica en Brasil. Y a los dos les encantó y bueno, es que eso ya me parece increíble. Me gustaría también comentar un poco, hemos hablado superficialmente sobre tu carrera, pero me gustaría un poco más saber qué es lo que has estudiado en la carrera y ahora en el máster en qué te quieres enfocar.
Vale, pues en mi carrera, como te iba comentando antes, en primer año fueron cursos más generales, pero todos arraigados a la ciencia social y ciencia política. En Ciencias tiene algo muy marcado, somos personas muy involucradas en el tema político, no necesariamente a la política de nuestros países, no a todo el movimiento internacional y cómo socialmente se impacta, ¿no? No es que todos vayamos a ser políticos, somos politólogos, que es distinto. Bueno, también podríamos ser políticos, pero no es lo único. No, porque hay mucha gente que dirá que es político. Sí. Cuando yo estudiaba publicidad y Sí. relaciones públicas, no sé si en todo el mundo, pero en España a veces los que te dan flyers fuera de la discoteca le llaman relaciones públicas. Entonces la gente pensaba que estudiamos para dar los flyers en la discoteca y era como, no tienen nada que ver. Era completamente distinto. Después, en el segundo año de carrera, nos especializamos entre 3 ramas distintas, que eso en realidad no importa el campus. Lo vemos en todo el programa de licenciatura. Podemos elegir entre política y gobierno, economía y sociedad o humanidades políticas, que es lo que yo escogí, que es un equilibrio entre la teoría política, la teoría constitucional con la influencia del periodismo, la influencia de las humanidades, la historia también. Y ya para el último año, porque acá la noticia increíble que a mí me encantó, a diferencia de Perú, es que la carrera se hace en 3 años. Sí. Es que el año de intercambio tú puedes escoger entre todas las universidades que ¿En tienen. Perú cuántos son? 5. 5. Claro, en España antes eran 5, pero que la Unión Europea hizo como todo un programa para que se acortaran los años en toda Europa. Entonces sí, normalmente ahora se hacen eso, el 3+2, ¿no? 3 de carrera Ajá, y 2 de máster. es Sí. increíble porque otra razón por la que yo decidí venir, porque hizo que al mismo tiempo que en Perú haría mi carrera, que ni siquiera me especializaría porque sería estudiar algo en general y después yo tenía que hacer un máster y también trabajar y estudiar al mismo tiempo, pues aquí lo hacía con una beca, en el mismo tiempo, bueno, con menos tiempo en realidad, y con un resultado del hecho de que Sciences Po, como tú dices, tiene un prestigio tan grande que no es que nos garantice un trabajo, pero sí te da Siempre ayuda, carta, siempre ayuda. bueno, Sí, exacto. sí. Entonces después, como te decía, el último año de carrera puede ser en cualquier universidad del convenio de de Sciences Po que hay en todo el mundo realmente, en Estados Unidos, América Latina, África. Bueno, a mí me fue a Sudáfrica el año pasado, ¿sí? tanto Ay, en Europa mismo, yo por eso me quedo aquí. Y después ya el máster. En el máster hay diferentes escuelas de posgrado. Yo estoy interesada en la de International Affairs, Relaciones Internacionales, y hay diferentes máster. Alguno que me han llamado la atención es Derechos Humanos, pero también hay Desarrollo Internacional y hay realmente muchos programas que en general, la diferencia quizás es el título, porque al final dentro llevan cursos muy similares en toda la escuela. También hay el curso, bueno, la escuela de Relaciones Públicas, que también tiene un gran acercamiento a la cultura, a la historia y demás, y hay un también departamento de investigación. Entonces, realmente, yo considero que es ahí donde uno se especializa realmente en la Claro. carrera, porque yo no veo a nadie de mi promoción ni a mí misma trabajando a tiempo completo después de la carrera solamente. Sí, pero yo creo que en realidad, yo que ya soy un poco mayor, aunque tú termines el máster, el momento que dices, ya estoy listo para trabajar, yo creo que nunca llega. No. Tú empiezas a solicitar las cosas y empiezas y al principio no sabes nada y empiezas, o sea, el trabajo se aprende como trabajando, pero es Sí. cierto que mientras más formación tengas mejor, pero o sea, si esperas que estás en el momento de ya lo sé, ya puedo trabajar, ese momento Eso nunca llega, nunca va a llegar. ese nunca va a llegar. Nunca va a llegar. Y entonces, una vez terminado el máster, teniendo en cuenta todas las cosas que has hecho como politóloga, escritora, qué es lo que te gustaría hacer? Y una pregunta que obviamente te harán un montón, ¿te gustaría quedarte por Europa, volver a Latinoamérica o no lo sabes? O sea, falta todavía, pero ¿qué te ronda por la cabeza? Pues primero respecto después del máster, realmente no sé qué me depara el futuro. Yo tengo la esperanza, como dices, de que mediante la universidad o las prácticas que también nos piden en el máster hacerlas en un semestre, quedarme a una empresa, realmente una institución internacional. Me gustaría mucho, lo he considerado como la UNESCO o la OECD, lo que surge en realidad, o alguna empresa con responsabilidad social, porque me gusta mucho trabajar el impacto social, pero a un nivel más macro, a un nivel realmente de alcance, porque algo que me di cuenta en Perú hay mucha limitación si lo trabajas desde adentro. Claro. Que también yo reconozco a mucha gente y las felicito a personas que están quedándose en el país, porque tampoco es una decisión fácil, yo creo, es ir luchándola cada día, pero que también hay que reconocer en muchas cosas que juegan en contra que desde el exterior no pasan. Entonces me gustaría mucho trabajar en alguna institución que haga políticas públicas, que trabaje en programas de educación
tanto sea para mujeres como para infancias, en Latinoamérica, no solamente en mi país, porque también acá he conocido a gente de Colombia, de Argentina, de Brasil, de México, sobre todo también tengo muchos amigos mexicanos más que peruanos, puedes creer. ¿Así? Y me ha gustado tanto como conocer esas culturas que siendo el mismo continente son también distintas, cada uno tiene lo suyo. Acá lo que siento y me molesta a veces es que las personas en su ignorancia, porque no es que lo hagan adrede, yo sé, creen que Latinoamérica es solo un país Ya. y no funciona de esa manera. Sí. Entonces siento que cada país también tiene sus retos, entonces me gustaría Claro. trabajar en ello. Pero como te comentaba en ese punto, siento que volver a Latinoamérica no es que sea un retroceso, pero ya al estar aquí dándome cuenta de la calidad de vida que puedo darme a mi persona, tanto en el aspecto profesional como personal, sí me gustaría quedarme un tiempo acá después de la máster a vivir. También estoy en el trámite de sacar la nacionalidad después del máster, Qué bueno. que realmente te facilita la vida, porque Es que mira cómo funcionan las cosas, ¿no? Tú eres una peruana que hace unos años estabas en Perú pensando en hacer la carrera allí y ya está. Y de la beca, a lo mejor en unos años eres literalmente francesa. O sea, es que es muy loco si lo piensas, ¿no? sí, es que en mi vida yo que iba a decir que iba a ser francesa, Ya. naturalizada francesa, pero sí, entonces el hecho de, también me siento muy identificada con eso, no por un interés solamente de quedarme aquí y facilitar mi estadía, sino el hecho de ya, al estar aquí, me gusta mucho también Sí. la cultura, como te decía, de la gente de buscar ser culta, no solamente en conocimiento, sino el consumo que tienen del arte, que es algo que a mí también me motivó a salir de Perú por todo el contexto que hay en el mercado para la literatura o para cualquier arte en general, que no hay mucho apoyo realmente y creo que eso hay que fomentarlo acá. Cuando tú vas a la casa de alguien, por más distinto que sea el estrato social del que venga, todos tienen una biblioteca con libros. A mí eso me sorprendió. O sea, aquí en París, yo no tengo, o sea, ni leo poesía, yo no nada, ¿vale? Esto mismo es un emprendimiento, cosas de esas. Pero cuando voy a casa aquí de un amigo, todos tienen sus libritos de poesía, de teatro, y se ponen a hablar de esos temas. Yo no tengo ni idea, pero es cierto que, o sea, para mí eso era un tópico que no existía en París y o sea, es una realidad. Y Francia también tiene muchas cosas buenas porque yo creo que Francia tiene una imagen a veces un poco hostil, pero bueno, aquí la veis que ya a lo mejor se naturaliza, así que Francia tiene también muchas cosas buenas, chicos. Sí, totalmente, totalmente. Es un país que al inicio te va a costar porque sí hay, como te digo, el choque cultural de la barrera lingüística, las maneras de ser de las personas, pero eso es el inicio. Después cuando Sí. te adaptas, encuentras muchas oportunidades, hay mejor calidad de vida, hay apoyos también por parte del Estado y hay muchas oportunidades realmente. O sea, yo creo que es una oportunidad por la cual yo conozco mucha gente migrante que no solamente como estudiante venía acá a trabajar o también de otra manera que conozco amigas han venido a estudiar el francés acá y después empiezan su carrera. O sea, no tienen que realmente empezar pensando Que no hay un camino. exacto, hay es un diferentes camino, maneras de llegar sí. acá. Y al final la idea es juntar los 5 años para la nacionalidad y de ahí lo que venga. Claro, ya es menos de Exacto. francesa, sí, Sí. sí. Sí, sí, sí. Y bueno, para terminar, me gustaría que en este nuevo podcast hagamos una sección en la cual a toda la gente que sigue el canal le encanta que le recomienden podcasts, ebooks, películas, lo que sea. ¿Qué es a ti algo que te inspira mucho y quieres recomendar del tema que quieras, que tú quieres que la gente a lo mejor lo lea o lo escuche o lo vea? Yo tengo una autora muy querida que justo la leí durante la pandemia y me ha encantado su manera de escribir porque maneja pues la ficción y el ensayo, que es Rosa Montero. Sí. Yo la descubrí con el libro de La insoportable idea de no volver a verte, que puede sonar como una novela romántica, pero en realidad es una novela ensayo sobre el proceso del duelo de Marie Curie cuando fallece su esposo, los Nobel de la ciencia y de biología. Sí, que además que Marie Curie era polaca y también se naturalizó a francesa, para que veáis. Ella es aquí, o sea, eso y es que es eso, ¿sabes? Vivir acá, o sea, por eso también sentía que era de película, porque no solamente es estar en el ambiente, sino darte cuenta que es una ciudad histórica Sí. y nutrirte acá, o sea, ves todo lo que ha hecho, quien ha leído, por ejemplo, a Víctor Hugo, adora a Víctor Hugo, tienes Notre Dame, o sea, Sí. tienes tantas referencias, o Margot Vargas Llosa, bueno, para mí Rosa Montero es una autora súper recomendada. Y si dices un libro para que se introduzcan en su mundo. El que te comentaba sobre Marie Curie, pero también hay uno último que sacó, que se me fue el nombre.
ver ese, lo que va a Lo la dejo cordura aquí. y eso. Lo dejo aquí puesto, ¿vale? Aquí. ¿Te recuerdes? Lo pongo aquí en el vídeo. Pero así sí, que no os preocupéis. Exacto, pero es uno sobre la cordura y también el proceso creativo y me parece asombroso. Una cosa que voy a hacer en los podcasts es, yo voy a empezar con esto porque soy primero, voy a hacer como una pequeña lista con puntos, ideas interesantes del visitante que ha venido, en este caso Danerin, así que lo puedes descargar en los comentarios con las ideas, las recomendaciones y todas las cosas que ella ha dicho. Y muchas gracias por venir y por inaugurar este podcast Detrás de la Beca. Gracias por contar tu experiencia y sobre todo por animar a la gente a que lo intente, aunque sienta que ahora es imposible o que viven en un pueblo muy pequeño y que no lo van a conseguir nunca. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar y ver este nuevo episodio de Un Viaje de Ida. Como ya te dije, tienes una guía completa con todos los puntos clave, herramientas, consejos que hemos estado mencionando en esta entrevista. Lo tienes para descargar en comentarios. Y si estás en una plataforma de audio como Spotify, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, por favor déjanos una valoración positiva. Son 1 minuto, es 2 minutos máximo. Nos pones unas estrellitas, nos dices lo que te parece. Parece una tontería, pero los podcasts no son muy fáciles de encontrar y se encuentran gracias a vuestras valoraciones. Así que lo apreciaría un montón. Y obviamente si estás en YouTube, déjame un comentario con lo que te ha parecido. Si tienes alguna sugerencia para una nueva persona que quieres que venga a este podcast, siempre soy oídos, soy ojos para leer todos vuestros comentarios. Y muchas gracias por apoyarme una semana más. Un beso. Adiós.